Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, martes 12 de abril del año 2022, martes de la Semana Santa. El color litúrgico es morado, las oraciones de la misa de feria y las lecturas corresponden al martes de Semana Santa. La antífona de entrada está tomada del Salmo 26, versículo 12. No me entregues, Señor, al odio de los que me persiguen, pues han surgido contra mí testigos falsos que respiran violencia. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos del 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndame. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a Él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Isaías, que se convierte de servidor a luz de las naciones, está prefigurando a Jesús. Isaías fue llamado desde el vientre de su madre para ser siervo. Jesús fue concebido especialmente para ser siervo. Isaías fue convertido de siervo a ese emisor de luz para las naciones, para congregar a los pueblos dispersos. Jesús es llevado a la humanidad para ser la luz de las naciones, río de agua viva, el que va a congregar al pueblo disperso y al que ha de convertir a aquellos que ya estaban dentro de su mismo pueblo, convertidos al paganismo. Esta palabra de Isaías: el Señor me formó, el Señor me llamó desde el seno de mi madre para hacerme luz de las naciones. ¿Qué sucede si nosotros tomamos estas palabras y las hacemos nuestras? Seremos capaces de reconocernos esos hijos de Dios que fuimos formados en el seno materno para hacer luz de los hermanos. Seremos capaces de llevar el mensaje que Dios le dio al profeta Isaías para con su pueblo y nosotros llevarlo para con el hermano. No es difícil. Jesús lo hizo,
Jesús nos propone el Evangelio, nos lo explica, nos da el ejemplo y nosotros nada más tenemos que tomarlo y hacerlo vida. Isaías dice en todo momento: escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. Esas islas que son esos hermanos que están aislados, esos hermanos que están lejos de su casa, lejos de la casa de Dios. A ellos el Señor me llamó para que fuera a atenderlos, para que fuera a visitarlos y fuera a traerlos. Hermanos, en este tiempo de gracia estamos llamados a hacer eso. Jesús nos mostró el camino. Jesús nos dejó la palabra, que es el Evangelio, para hacer lo que Isaías estaba haciendo. Convertirnos en ese hermano, siervo de Jesús, siervo de Dios, para traer a aquellos que estaban dispersos. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan, capítulo 13, versículo 21 al 33 y del 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dices? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Él le contestó: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado en comprar lo necesario para la fiesta o para dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poquito con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me pueden seguir ahora. ¿Me seguirás más tarde? Pedro replicó: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Este relato que Juan nos pone en la liturgia de este día, que la Iglesia escoge estas lecturas para dar esa representación, ese verdadero sentido a lo que va a ir sucediendo, esta historia que se va desarrollando de ayer lunes, como veíamos que desde el domingo ese perfume
que María había puesto a los pies del Señor. Y vemos cómo todo se va dando de una manera lineal, continua. Perdón, ayer lunes fue la unción de María del perfume de nardo a Jesús. El domingo veíamos la entrada de Jerusalén y veíamos cómo Jesús ya estaba prefigurando esa alegría que el pueblo tenía por los milagros que se iban a dar y por la glorificación que iba a suceder. ¿Qué vemos el día de hoy? El día de hoy encontramos cómo este segundo personaje, el personaje que habíamos platicado la semana pasada era Caifás, donde hablaba de esos elementos políticos que eran necesarios cuidar y por lo tanto había que desaparecer a Jesús, matar a Jesús para que el pueblo romano, el pueblo que lo mantenía presionado, no se fuera contra la cuestión política, la cuestión cultural, la religiosa, el templo. Era necesario que Jesús muriera, porque su fama estaba creciendo tanto que estaba compitiendo ya con la fama del templo. Este otro personaje que nos aparece aquí es Judas, el Iscariote. ¿Era necesario que apareciera Judas? Sí, sí era necesario que apareciera, porque él va a ser el detonante de esa profecía que hemos estado viendo tanto en Jeremías como en Isaías. Esa profecía donde le dice, tú serás la luz del mundo. Tú serás quien logre recoger a los hermanos que están dispersos, a los hijos que están dispersos, pero también vas a ser la unidad para el pueblo. Aquí Judas Iscariote, que ya Jesús sabía de quién se trataba, Jesús ya sabía cuál era la función de él, va y le da la orden directa, haz lo que tienes que hacer, pero ya. Y el mojar el pan en el aceite y dárselo a Judas es la señal de que el Señor ya sabía quién era. Judas a lo mejor tenía la duda de decir, el Señor sabrá si soy yo, podré pasar desapercibido y entregarlo y hacer todo lo que tenga que hacer. No. Al darle el pan que Jesús moja en el aceite, dice que tras el bocado, tras probarlo, Satanás entra en él. Y no es porque se haya convertido en un poseso, no es porque haya dado alaridos y gritos y haya tirado en el piso una serie de manifestaciones, no. Satanás es el divisor, es el que siembra la duda, es el que juega y pone la división entre los hermanos. Aquí la imagen de Satanás es la división para que ese grupo de 12 que se mantenía muy unido, que eran hermanos en la fe, eran hermanos, discípulos, seguidores del Maestro, va y entrega a Jesús a aquellos que ya lo andaban buscando, aquellos que estaban gestando la muerte de él. Porque como dice Caifás, es necesario que uno solo muera para que el pueblo no sea destruido. Judas Iscariote es el detonante de esto. Si no hubiera sido Judas Iscariote, a lo mejor la historia se hubiera puesto de otra manera. Hubieran venido los guardias del Sanedril y hubieran interrumpido la cena, o hubieran echado mano de las demás gentes, o lo hubieran tomado al día siguiente mientras Jesús paseaba por la ciudad o enseñaba. Sin embargo, necesitaban tomarlo a solas porque los mismos textos dicen, la gente lo tenía por un gran profeta
y por eso los guardias, los fariseos y los sacerdotes le tenían miedo a Jesús. Judas va con los que tiene que ir y entregarlo. ¿Qué es lo que más nos dice esta parte del Evangelio? Habla de Pedro. ¿Cómo es que Pedro le dice con aquel valor, con aquella verdadera entrega del discípulo: yo te seguiré a donde vayas? No importa que tenga que dar mi vida, le dice Pedro. Sin embargo, Jesús, consciente de lo que iba a suceder, le dice: tú ahorita no me puedes acompañar, pero después sí. Y es donde Pedro sale y le dice: yo puedo dar la vida por ti. Y Jesús le dice: sí la vas a dar, pero yo te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Otra señal inequívoca para hacerle ver a Pedro el tipo de trabajo que iba a tener. Así como a Judas Iscariote le da el pan mojado en aceite para que lo deguste, a Pedro le da la señal del canto del gallo. Sí vas a ir conmigo, pero después. Y me vas a negar. Y la señal de que me hayas negado va a ser el canto del gallo. Esas van a ser las señales que van a acompañar a cada uno de estos 2 discípulos. A Judas, quien lo entrega, y a Pedro, quien más adelante, en la resurrección, le pide que apaciente el rebaño. De la oración colecta, el día de hoy, martes 12 de abril del año 2022, martes de la Semana Santa. Las oraciones de la misa son de feria. Las lecturas corresponden al día martes de Semana Santa del ciclo C. El color litúrgico es morado. Concédenos, Dios Todopoderoso y Eterno, celebrar de tal modo los sacramentos de la pasión del Señor, que nos hagamos dignos de recibir tu perdón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.